A lo largo de la historia ha habido innumerables virus que han afectado a la población mundial. ¿Pero cuáles fueron y qué cifras de fallecidos dejaron? Antes de comenzar con este top 3 hay que hacer dos menciones especiales. Plaga de Justiniano es una de ellas. Dejó entre 30 y 50 millones de muertes. El epicentro del brote fue Constantinopla, actualmente Estambul, capital del Imperio Bizantino. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. El emperador Justiniano I también contrajo la enfermedad, pero sobrevivió. Los cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia abarcan los 2 siglos en los cuales esta resurgió. Eso la convierte en la cuarta peor de la historia. Y la otra mención especial es para el VIH o SIDA, y es porque apareció en 1981 y a día de hoy no ha sido erradicado. Se cree que ha dejado entre 25 y 35 millones de muertes. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. Si bien varios subgrupos del virus adquirieron la capacidad de infectar a seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica, el subgrupo M del VIH-1, en Leopoldville, República Democrática del Congo, y se disparó a partir de 1981. Actualmente hay 37,9 millones de personas que están infectadas con VIH en todo el mundo. Y como ejemplo, en el año 2018 se registraron 770.000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es la región más afectada y el 61% de las nuevas infecciones provienen de allí. Ahora sí, comenzamos con nuestro top 3. La gripe española, surgida entre 1918 y 1919, se cree que dejó entre 40 y 50 millones de muertes. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Lo interesante es que España no sufrió particularmente más que otros países la epidemia, pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertos en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Eso no ocurrió en España, que se había mantenido al margen del conflicto, y por eso se empezó a hablar de gripe española. La viruela, surgida en 1520, se cree que llegó a dejar 56 millones de muertes. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. Y en el top 1, la peste negra, surgida entre 1347 y 1351. Dejó 200 millones de muertes. Se la considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea, disputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad. Alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa, usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Las estimaciones más conservadoras sostienen que mató al 30% de la población europea.
pero las más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto como resultado de la pandemia. El continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones como Florencia y sus alrededores tardaron hasta el siglo XIX. El COVID-19 se estima que podría llegar a la cifra de 50 millones de muertos a nivel mundial. Hay muchas variables que podrían modificar esa estimación, entre ellas las medidas de los gobiernos en cuanto a la libertad de movimiento de las personas, que disminuiría la velocidad de contagio y así tendríamos la certeza de que si nos alcanza el virus, poder ser tratados en los hospitales. Y un segundo factor muy importante sería que apareciese una vacuna efectiva, algo que parece estar cercano desde China. Lo que ocurre que el término cercano en términos de medicina es aproximadamente de un año, por lo que para algunos, a bien seguro, ya será demasiado tarde. Lo que sí creo que deberíamos pensar si esto que estamos viviendo no es un gran aviso de la naturaleza, que intenta deshacerse de alguna manera del ser humano. No hay más que mirar a Venecia, cuyos canales se han recuperado por completo, mostrando un agua totalmente cristalina. Su recuperación es debido a la ausencia de turistas en sus calles y al confinamiento de los venecianos. Y lo más increíble, nunca jamás se había visto delfines por sus canales. Así que creo que lo más importante es que nos cuidemos y cuidemos la naturaleza. Si te gustó el vídeo, deja tu like, comparte y suscríbete.